Yo dije, ¿sabes qué? Aquí no hay respeto a la propiedad privada y no hay garantías. En principio yo solo me vine con $500. Eso es algo que todos los venezolanos y todos los inmigrantes vivimos. Cuando nosotros venimos siendo profesionales a este país, tú te encuentras con un choque de identidad muy grande. Al no realizar lo que tú has estudiado por tantos años, pierdes esa identidad. ¿Sentiste en algún momento que perdías el amor propio? Y yo le digo que ella es como el ave fénix. Ella puede quedar en las cenizas y de las cenizas ella se levanta. Cuando tú tienes problemas de autoestima y de amor propio, tú no te sientes merecedora de la prosperidad. Lo celebro contigo, también soy partícipe, comparto tu filosofía de vida. Hay que premiar el esfuerzo, independientemente de porque uno no es dueño del resultado. Y que soy lo que soy porque existo, no por lo que hago. Las estadísticas lo dicen que el número de mujeres que sufren de violencia, que sufren de abuso, dependen económicamente de su marido. Pero es que el divorcio es eso, es una muerte. En toda esta superación de bancarrota espiritual, que así tú lo llamas, ¿juega un papel Dios? Dios puede transformar, darte belleza en lugar de cenizas. Donde era supuesto que estuvieran tus cenizas, Dios puede levantarte y levantar a otras. Hoy me acompaña la historia de una mujer venezolana que llegó al país de las oportunidades en busca del sueño americano. Sin embargo, cuando llegó aquí, se encontró con una realidad distinta. Había estudiado Derecho en su país y acá incursionó en el mundo de las bienes raíces. Y hoy nos viene a hablar de cómo superar una bancarrota, no la financiera, sino la espiritual. Me acompaña el día de hoy Eileen Carolina. Bienvenida, Eileen, bienvenida a una charla a lo franco. Gracias, Ivette. Estoy segurísima que muchas mujeres y hombres, ¿por qué no?, se van a sentir identificados con tu historia. Llegaste al país de las oportunidades hace unos cuantos años, ya tú me dirás con precisión cuántos, y te encontraste con una realidad distinta a la que tú a lo mejor visualizabas. Cuéntame, ¿quién es Eileen Carolina? Bueno, gracias, Ivette, primero que todo. Por permitirme estar aquí charlando contigo un ratito. Mira, sí, cuando llegué de Venezuela, yo soy abogado, me gradué en el 2004, recuerdo, y como era una jovencita súper impetuosa, me gradué súper rápido en 4 años y la carrera era en 5 años. Yo era de las personas que cuando me ponía una meta, era para allá, para adelante y lo lograba, ¿no? Y a mi corta edad yo me sentía súper orgullosa de todos mis logros, ¿sabes? Porque apenas tuve la oportunidad de ejercer 5 años mi carrera que amaba. ¿Derecho? Sí, amaba con locura esa carrera y logré comprar mi casa, logré comprar mi carro y fueron cosas que me hicieron sentir muy bien, obviamente, lograr todas esas cosas. Luego, bueno, no es un secreto la situación que ocurrió en Venezuela, y yo siendo abogada, eso fue en el año 2009, yo siendo abogada vi cuando hubo el tema de las expropiaciones de las propiedades de las empresas petroleras. Yo soy del área petrolera en un estado que se llama Zulia, que es el estado más petrolero de Venezuela, y al ver eso yo dije, ¿sabes qué? Aquí no hay respeto a la propiedad privada y no hay garantías. Siendo yo tan jovencita, yo lo vi así. Pudiste razonarlo de forma muy elocuente. ¿Sabes? Y se presentó una oportunidad, digamos, oportunidad entre comillas. Después te cuento el por qué. Pero se presentó la oportunidad de venir y yo dije, mira, voy a ir a estudiar inglés. Y justo finalicé mi posgrado en Derecho Mercantil y en noviembre del 2009, y me vine en noviembre de 2009. O sea, solamente agarré el título del posgrado y me vine. Y dije, bueno, voy a probar suerte. De todos modos, aquí la cosa no se ve bien. Y bueno, a pesar de todo, de lo que vamos a hablar, a pesar de todo, hoy en día yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque yo no viví nada de lo que se vivió en Venezuela. Claro. Yo no viví absolutamente nada de lo que la mayoría de mi familia, la mayoría de mis amigos vivieron en Venezuela. Afortunada por una parte, pero por otra parte te tocó reinventarte, porque del derecho a las bienes raíces hay cierto cambio. No, y hay muchos años entre una cosa y la otra, déjame decirte. Tú llegaste y ¿cuál fue tu primer trabajo? Mira,
Acá cuando uno llega, y eso es algo que todos los venezolanos y todos los inmigrantes vivimos. Cuando nosotros venimos siendo profesionales a este país, tú te encuentras con un choque de identidad muy grande. Porque, especialmente cuando tú eres profesional, porque tu identidad está en tu título. Y creo que habíamos conversado anteriormente eso. Que sí, te sientes súper orgulloso de tus logros, por supuesto. Un título representa el esfuerzo y representa una meta muy grande lograda. Pero muchas veces somos criados con esa identidad en que mi hija estudie para que sea alguien en la vida. Esa es literal, y digo literal, la frase que escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos: estudie para ser alguien en la vida. Es decir, que si no ejerces tu carrera, dejas de ser ese alguien en la vida. Tal cual me pasó. Fue muy duro porque yo, como te digo, era muy apasionada por mi carrera. Y era un logro, fui la primera en graduarse en mi familia, y era como el orgullo de la familia y mi orgullo propio, ¿no? Y el hecho de llegar acá, y el trabajo que me habían ofrecido era de ventas en una oficina de turismo. Nada que ver con tu carrera. Sí. Y era muy callejero. Era pararte enfrente de un hotel en South Beach y llamar a los turistas para que vinieran a comprar. O sea, era una especie, como dijésemos en algunos países, como de jalador, ¿no? Tú algo así, sí. Y atraías al público. Terrible. Potenciales compradores. Yo veía a todos haciendo mucho dinero allí, y las personas que yo conocía hacían mucho dinero. Pero yo no hablaba inglés. Yo no tenía quizá esa malicia de calle de jalar a un cliente para que me comprara algo. Entonces yo era súper mala haciendo eso. De hecho, yo duré como 20 días en ese trabajo y tuve que salir a caminar las calles de Washington, de la Washington Street de South Beach, a buscar trabajo en todos lados. Hasta restaurantes. Restaurantes, panaderías. Y recuerdo que conseguí trabajo en una tienda de teléfonos. Entonces, uno pasa por tanta cosa. Lo más chocante de esto es que empieza el choque de identidad. Porque tú te encuentras acá y dices, pero si yo lo que soy es abogado. ¿Qué hago trabajando si no sé hacer de ventas? Nada? ¿Qué hago trabajando? Claro. No sé hacer nada más. Y es muy duro porque esa es la historia de la mayoría de los inmigrantes. Yo trabajé en panadería y fue una época muy, muy triste para mí. Yo respeto y valoro cada trabajo, y hoy en día yo creo que Dios me ha permitido pasar por ciertos trabajos para que yo pueda valorar a esas personas que nos sirven. Porque hoy en día tú dices, yo digo, le tengo que dar un tip, porque él vive del tip. Darle las gracias. Yo como que soy muy intencional con eso, y de hecho me molesta mucho cuando veo personas que maltratan a los meseros y todo eso, porque yo pasé por ser mesera, por trabajar en un café, trabajé en todo. Empiezas a desarrollar un poco más la empatía. No es que antes no haya sido empática, pero el haberlo vivido de alguna forma u otra hace crecer exponencialmente esa empatía. Te lo digo también por experiencia propia, porque mi primer trabajo fue en McDonald's y me decían, ¿por qué si eres la mejor alumna? Yo hacía escuela secundaria y iba a freír hamburguesas mientras que hacía high school, que viene siendo en los países de una escuela secundaria, y recuerdo que yo llegaba con el olor oliendo a papas y me bañaba, y por más que te echabas champú, ese olor se impregnaba en tu ropa. Y yo le decía, es que no importa qué trabajo, yo tengo un objetivo que era comprarme un auto para poder conseguir otro trabajo a la hora de graduarme e ir a la universidad. Entonces no había quien me parara. Y qué bonito eso que acabas de decir, el tener empatía. Pero yo creo que acá también viene un papel, que juega un papel muy importante, es el ego, ¿no? En toda esa experiencia de que estás debatiendo en modo supervivencia, necesito un trabajo para pagar la comida, necesito un trabajo para pagarme la renta, también está ese tema del amor propio, ¿no? Y eso precisamente que hablábamos de que estudie para ser alguien, al no realizar lo que tú has estudiado por tantos años, pierdes esa identidad. ¿Sentiste en algún momento que perdías el amor propio? Totalmente, Ibe, porque cuando tú tienes tu identidad puesta en algo que tú haces, y lo hemos conversado antes, cuando tú tienes tu identidad puesta en algo que tú haces y no en lo que tú eres, que fue mi caso, literal se te derrumba tu estructura de amor propio, se te derrumba tu autoestima, y es muy difícil. Yo pasé años tratando de aceptar que ya yo no era abogada aquí en Estados Unidos.
Qué fue difícil muy es difícil, eso. muy difícil. Y recuerdo que cuando trabajé en la panadería, y uno pasa cosas muy tristes también, porque tú pasas por ser explotado incluso por latinos, que son dueños. Yo recuerdo que Cuéntame de la eso. dueña de la panadería nos robaba los tips. Y era latina también. Y era latina, sí. Nos robaba los tips. Yo la veía cómo se metía. Era la dueña. Era la dueña, y cuando le Wow. daban un tip a ella en la caja, cuando ella le tocaba la caja, ella recibía el tip y se lo metía en el bolsillo. Y nosotros trabajábamos como por $10 la hora, recuerdo. Y yo recuerdo que trabajé en esa panadería 5 meses porque yo estaba loca por devolverme a Venezuela. Yo me vine, Ivette, me vine con $500. Y ya tenía paga, ya había pagado mi habitación, me vine con $500. Aprender inglés. Luego, claro, luego vendí mi carro cuando decidí quedarme, y vendí mi casa. Eso fue un proceso después de otros años. Pero en principio yo solo me vine con $500 y luego cambié dólares estando acá y ya pude tener un poquito más de dinero, pero me vine así, digamos, a la buena de Dios, a aventurar completamente. Y sí, yo pienso que lo más duro de inmigrar y teniendo este background de que te criaron para ser alguien porque tienes un título, es muy duro en el ego, yo creo que en el alma, en todo, porque yo pasé por depresión muy fuerte en esos días. Yo tenía que sobrevivir, obviamente, tenía que aprender un idioma nuevo, conseguí trabajos donde tenía que hablar inglés de paso, recuerdo. O sea, esas partes son graciosas porque todo claro, tiene... hoy por hoy son una anécdota, Hoy en día pero sí, exacto, en su momento uno la sufre. Exacto. En su momento uno la sufre, exacto. Y sí, yo me cuestionaba todos los días, yo decía, Dios mío, tanto que estudié yo en la vida. Tenía 2 posgrados. Yo hice un posgrado en educación superior porque yo era profesora universitaria, tan joven, me gradué a los 22 años y a los 23 años fui profesora universitaria. Y yo decía, wow, si yo amo estudiar, amo crecer, ¿y qué hice? ¿Qué hago aquí? Estoy retrocediendo. Estoy retrocediendo. Y fue muy duro, la verdad, muy, muy duro. O sea, ¿Quién se convirtió en tu compañía durante esa transición tan agresiva, no? Mira, yo me vine sola, yo soy muy arriesgada, yo me vine sola y quien fue mi esposo en ese tiempo lo conocí, era un amigo, era mi amigo en ese momento. Y él fue la persona que estuvo allí, quizá transitando mi oscuridad, digamos, porque tú sí vives una oscuridad, tienes yo creo que la vida es así, tú siempre pasas por ciclos, ¿cierto? Hay ciclos de mucha luz, hay ciclos de mucha oscuridad cuando hay cambios fuertes. Lo bueno es que cuando hay esos cambios, cuando hay esos ciclos es porque algo mejor viene. Sí, yo soy de la idea, y lo digo como persona positiva, que cada experiencia, por fuerte que sea, nos deja una enseñanza y además nos deja fortalecidas. Totalmente. Y yo pienso que el ego sufre mucho allí porque tú tienes, y tú eres latina también, no sé si es tu caso, pero cuando uno tiene un título universitario en su país, uno se cree. Yo te voy a decir algo, y es algo que lo he venido incorporando últimamente. Cuando voy a hacer una presentación, creo que dejo de último mis títulos académicos, porque al final y al cabo yo soy Ivette Franco. No soy de donde me gradué, no soy la empresa para la cual yo trabajo, soy mis valores. Soy empatía, soy positivismo, soy hija de mi madre y de mi padre. Eso nadie me lo va a cambiar. La empresa en la que trabajas un día puede ser otra. Y te lo digo porque sinceramente lo he pasado, pero también lo he escuchado de personas muy allegadas a mí, en donde en este país, a diferencia a lo mejor de los países de Latinoamérica, te dicen, mira, toma, tienes tu aguinaldo o lo que sea, cuando tienes 30 años, 20 de servicio, acá te dicen muchas gracias por tu servicio, hasta aquí. Y a la gente se le derrumba el mundo porque dicen, ahora que me pregunten, oh, soy Ivette, ¿y para qué empresa yo trabajo? Sí. Gente que llega con ataques de pánico, y entonces yo creo que ahí es donde viene el trabajar mucho el tema del ego. Yo creo que el ego no es ni bueno ni malo, hay que saber trabajarlo, ¿no? Y si uno logra poder manejarlo de forma adecuada, oye, el cielo es el límite. Yo pienso que la gente aprende a vivir más libre, sin etiquetas. Esas etiquetas, yo soy anti-etiquetas. Tú sabes que eso le digo yo a mis niñas. Yo tengo una niña de 11 años y una de 6. Y yo les digo esas cosas. Incluso, ahorita tenemos una dinámica muy bonita que yo imprimí unas afirmaciones acerca del amor propio y se las puse en la mesa del comedor.
Y cada vez que desayunamos, cuando terminamos el desayuno, ellas agarran una afirmación y dicen cosas como que mi esfuerzo vale mucho más que el resultado. Soy valiosa por lo que soy, no por lo que hago. Todas esas cositas yo les hice Qué intencionalmente. valioso lo que acabas Sí. de decir. Soy más que el resultado. Yo creo que eso, te aplaudo, número uno. Gracias. Lo celebro contigo. También soy partícipe. Comparto tu filosofía de vida. Hay que premiar el esfuerzo, independientemente porque uno no es dueño del Y resultado. que soy lo que soy porque existo, no por lo que hago. Y eso es lo que yo quiero que ellas entiendan, porque fue una época de mucha tristeza para mí. Y yo no quisiera que mis hijas, ante un fracaso o ante un cambio fuerte en la vida, se vean, que ellas tengan herramientas, porque quizás yo no tenía las herramientas que tengo hoy en día. ¿Qué te hubiera gustado que te enseñara mamá o papá? Yo creo que ellos me enseñaron lo que tenían que enseñarme, Ivette, porque yo soy lo que soy por mis abuelos, que fueron los que me criaron. Y no pudiera decir que mi abuela hizo mal. En principio, en medio de esta crisis de identidad que yo tenía, sí decía, Dios mío, o sea, ¿por qué mamá me dijo que estudiara para ser alguien? Y yo decía, bueno, pero es que imagínate, es así muchas veces. O sea, para lograr cosas, el estudio es importante, no es vital, porque hay gente que sin estudio logra muchísimas cosas, pero ella no me estaba dando un mal consejo. Pero yo pienso que obviamente yo no tenía las herramientas porque mis abuelitos tampoco las tenían. Ellos eran, mija, estudia para que sea alguien en la vida. Cosa que hoy en día nosotros sabemos que quizás eso es etiquetar a nuestros hijos o colocarlos en una posición de que si no tienen ciertos logros, no van a ser nadie. Pero qué bonito que lo hables desde el no juzgar y has roto un patrón. Totalmente. Has logrado aprender de esa situación y sabes qué es lo que no quieres seguir incorporando en la vida de tus hijas. Sin juzgar, yo sé que tu mami te tuvo muy jovencita. Sí. Tus abuelos fueron parte fundamental en tu crianza. ¿Cómo crees que eso puede afectar en la vida de un ser humano? El no tener la presencia de papá o mamá. Hoy en día entiendo que tiene muchísimo que ver. Incluso mi madre y yo hemos estado haciendo un trabajo muy bonito de reencontrarnos. Creo que ya empezó ese camino de amor propio y de perdonarse, obviamente, el hecho de no haberme criado. Y yo también empecé a entender muchas situaciones en mi vida y muchas cuestiones de autoestima que venían de eso, del abandono. Porque sea como sea, un niño no lo va a entender. Tus padres pueden tener muchas razones para dejarte. Mi mamá era muy joven, no tenía las condiciones y sin duda yo vivía como una reinita en casa de mis abuelos, aunque éramos de clase media baja, pero vivía como una reinita. Tenía las comodidades que quizás mis hermanitas no tenían. Y ella siempre lo vio como que yo no quiero que mi hija pase necesidad. Y eso se lo agradezco. Hoy en día yo he trabajado muchísimo el tema porque sabes que sí puede causar heridas, obviamente, ¿no? La herida de abandono, y una serie de repercusiones que quizás no vienen al caso ahorita, pero sí, obviamente afecta tu autoestima, afecta cómo tú te percibes en la vida, de repente desde el punto de vista de que he sido rechazada, cosas así, pero lo bueno es que lo hemos trabajado muchísimo y yo creo que nunca sanamos por completo las cosas, lo comentábamos la primera vez que nos vimos, nunca sanamos por completo y no es la idea, no tenemos que estar perfectos. Pero sí es lindo entender el porqué de las personas, el perdonar, el aceptar y que soy quien soy por mi historia, Ivette. Si mi historia no hubiese sido que me crié con mis abuelos, yo no estuviera aquí hoy. ¿A qué edad tú entendiste que tu madre lo que hizo no fue de forma intencional ni con malos deseos? Porque hoy lo dices ya siendo mamá, habiendo pasado muchas experiencias, no las más bonitas o las ideales, y ya tiene cierto nivel de madurez que uno durante su adolescencia capaz que no lo ve. Y uno tiende a veces a ser la niña rebelde, por así decirlo, no todos. Pero ¿a qué edad tú te diste cuenta de que sí, sabes qué? Nada fue intencional y todo fue con la mejor de las intenciones? Tú sabes que yo empecé a valorar mucho a mi mamá cuando me hice mamá. Fue como que un momento en el que entendí que el simple hecho de darme la vida era suficiente. Porque sí, tuve mi época rebelde de, tú sabes, de echar en cara cosas. Y mi mamá siempre estuvo presente porque ella era la hija de mis abuelos. No es que era lejana, pero era más como una hermana. Esa era mi relación con mi mamá, más como una hermana. ¿A qué edad te tuvo tu mami? A los 17 años. Sí, una niña. Y me ves y somos el retrato, son un clon.
Soy la única hija que se parece tanto a ella. ¿En serio? Y bueno, cuando me hice mamá, yo recuerdo que yo dije, wow, y como que sentí que empecé a amar más a mi madre. Porque yo dije, wow, es que ya el solo hecho de llevarme en el vientre, de dar a luz, de cuidarme esos primeros meses, no dormir, darme pecho, o sea, es todo una cosa que si no hay amor, no lo va a hacer. Pero también pudiste haber tomado otra decisión. Yo nunca hubiera hecho lo que mi madre hizo conmigo, porque ese también puede ser el caso. Ahora que soy mamá, yo jamás dejaría a mi hija o a mi hijo. Bueno, son cosas que uno, por supuesto, piensa. Yo soy mamá gallina, súper protectora. Yo creo que para mí sería terrible tener que desprenderme de una de mis hijas, Dios me las guarde. Pero no lo vi por allí, lo vi más como por el hecho de que valoré mucho lo que mami hizo en ese periodo de tiempo. Y como te digo, siempre estuvo presente de una forma u otra porque era la hija de mis abuelos y siempre iba a casa. No era que no estaba. Pero no tanto como figura. Yo crecí viéndola más como una hermana. Era un poquito confuso para mí cuando niña. Claro, porque la brecha de edad es relativamente corta. Es lo mismo que yo me llevo a lo mejor con mi hermana mayor. Imagínate, sí. Y como me crié entre mis tíos, mi tía menor era 12 años menor que yo, entonces me trataban como que yo era la niña menor de mis abuelos. Entonces era un poquito confuso mi relación con mi mamá. Pero tú llegaste a normalizar esa situación, a normalizar si está bien que mis abuelos me críen, o cuando creciste siempre creciste con esa sensación de abandono por parte de mamá. Sí, siempre lo tienes. Yo me sentía siempre muy agradecida de mis abuelos porque fueron demasiado hermosos conmigo. No te puedo decir algo diferente. Pero sí, el que tu mamá no esté contigo, tú no entiendes como niño. Entonces, eso es lo que toca hoy en día después de grande, lo que llaman como repaternizarte o rematernizarte, no sé si esa es la expresión, que es entender el porqué de tu mamá y aceptar, ¿me entiendes? Porque sí, yo tuve mi época de rebeldía. Siempre fui una niña muy buena, muy estudiosa, pero rebeldía interna, ¿no? Como esto de que, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me criaste? Tú no eres mi mamá. O sea, sí le has llegado a reclamar. Sí, por supuesto, sí, muchas veces. Y hoy en día me da pesar porque mira, o sea, cada quien tiene sus historias. Sí, total. Y yo veo la historia de mi madre y hoy en día yo soy muy empática con su historia y hoy está de cumpleaños, por cierto. ¡Ay, felicidades para la mami! ¡Qué bonito! Sí. Y yo la veo. ¿Tu mami vive en Venezuela o vive en Panamá? Ay, en Panamá, ok. Y yo le digo, mami, tú eres una historia y un ejemplo para mí de resiliencia. Porque si bien es cierto que le debo muchas cosas que quizás no son tan buenas, precisamente por el tema de la herida de abandono, a la vez mi mamá es quien me ha dado un ejemplo a mí de mujer emprendedora, de mujer trabajadora, de mujer en todo el sentido de la palabra. Creo que tomé más eso de mi mamá que de mi abuela, porque mi abuelita no trabajaba. Entonces, y como eran que generaciones distintas también, sí. ¿no? Y mi mamá sí fue siempre esa mujer que no le gustó tener jefe nunca. Siempre la vi trabajando. Entonces, más impetuosa. Sí, yo creo que esa parte, entonces siempre he admirado a mi mamá por eso, porque tiene una capacidad de reinventarse y yo le digo que ella es como el ave fénix, que ella puede quedar en las cenizas y de las cenizas ella se levanta. ¿Vale la pena pedir perdón y perdonarse a uno mismo? Por supuesto, Ibe. O sea, pedir perdón, sí, de hecho yo le pedí perdón a mi madre por las veces que le saqué en cara el no haberme criado y mi mamá también me ha pedido perdón, incluso después a esta edad todavía. Muchas veces lo conversamos y ella me dice, mía, yo de verdad que si yo retrocediera el tiempo, yo nunca los hubiese dejado. Oh, wow. Sí. Entonces, ¿para qué? Imagínate, ya a este punto es aprender y como que abrazar tu historia. No, claro, eso, y volviendo al tema de cuando yo me vine, yo creo que ese tipo de situaciones sí me hallan mucho en tu autoestima. Y cuando tú pusiste todo tu autoestima y tu valor como persona en tu título, y vienes acá a hacer cualquier otra cosa que no sea tu título, tu autoestima se derrumba por completo. Te sientes en el limbo. Te sientes en el limbo, te sientes que no eres nadie. No, y es terrible porque es como que se te cae toda esa estructura porque no estaba bien fundamentada. Una estructura que yo construí en base a logros. Porque tu identidad está avalada por ese certificado y por mis académico. Logros, por mis logros académicos, por mis logros financieros. Entonces es cuando tú te das cuenta que me costó muchísimo, no te voy a decir, yo creo que como los primeros 7 años acá era en ese limbo de que no soy nadie aquí, te encuentras con personas que incluso siendo inmigrantes te dicen, olvídate de que tienes un título,
Aquí tú vienes a hacer lo que todo el mundo hace. Olvídate allá de eso. Esa es la narrativa. Esa es la narrativa. Entonces tú empiezas como ese mecanismo a protegerte, a decir, es verdad, no tengo un título, aquí no soy nadie. Y creo que si tu autoestima no está bien puesta, pues es difícil. Eileen, acabas de mencionar logros financieros y casualmente creo que lo habíamos hablado los otros días, pero creo que vale la pena volver a hablar de este tema, y es que la autoestima de la mujer lo tienden a relacionar con los ingresos que esa mujer puede generar. Es decir, a medida que esa mujer tiene menores ingresos, su autoestima tiende a ser menor, sobre todo en los casos en donde una mujer depende altamente o totalmente de un hombre. No hablábamos, por ejemplo, en países de Latinoamérica, mujeres que sufren de violencia doméstica, y muchas veces la razón principal que las lleva a eso es el amor propio, pero el amor propio tiene una relación directa, según estudios, con el dinero. ¿Tú crees, te pido tu opinión personal, ¿no? Que sí, el dinero tiene que ver con el amor que tú te tienes más allá de las vivencias que hayas tenido durante tu infancia? 100%, 100%. Precisamente conversábamos eso, que cuando tú no tienes suficiente amor propio y de paso dependes de una persona, las estadísticas lo dicen, que el número de mujeres que sufren de violencia, que sufren de abuso, dependen económicamente de su marido. Una mujer que es mucho más independiente, más empoderada, es un poco más difícil que cree esa codependencia, porque la codependencia económica viene de la codependencia emocional. Y entonces, esa codependencia emocional, ¿de dónde viene? De esas bases que fueron fundadas cuando eras pequeña. Si tu autoestima no está bien puesta y tienes problemas de abandono, herida de abandono o cualquier otro tipo de situaciones que viviste en tu infancia, es mucho más factible que tú como mujer crees esa codependencia emocional con tu pareja, y luego, si tú dependes económicamente de la pareja, obviamente, o sea... Pero qué duro, ¿cierto? O sea, si lo analizamos fríamente, de que tu amor, el amor que te tienes a ti mismo y el respeto que tú impones, o que te mereces, no sin imponer, ¿no? Yo creo que es el respeto que cada ser humano se merece, independientemente si es hombre o mujer, tengo una relación directa con el dinero, ¿no? Porque yo me pregunto, imagínate, entonces, ¿cuántas personas en el mundo no tienen amor propio? Porque es un alto porcentaje de personas, o sea, de la población mundial, que vive en condiciones de extrema pobreza. Mira, es cierto que tiene que ver con el amor propio, y he leído mucho sobre el tema del dinero y el amor propio, ¿sabes? Porque cuando tú tienes problemas de autoestima y de amor propio, tú no te sientes merecedora de la prosperidad. Y eso hay que trabajarlo, créeme. Yo he trabajado muchísimo en ese tema. De hecho, tengo mentores para ese tema. He trabajado mentorías personales, o sea, one-on-one, con respecto a eso, porque hay un momento... Y eso ya no tiene nada que ver con pareja o no, pero sí sabemos que muchas mujeres que dependen económicamente de las parejas son más susceptibles de quedarse en relaciones abusivas. Son más vulnerables. Porque son más vulnerables. Y es como que cuando tienen el poder económico, tienen el poder sobre ti si tú no tienes tu autoestima bien puesta. No quiero caer en el feminismo de que una mujer no tiene derecho a criar a sus hijos y que su pareja Exacto, porque hay muchas mujeres... todo. Y yo considero que si no trabajas para una empresa, de igual manera estás trabajando dentro de tu casa, ¿no? Son trabajos no remunerados, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo, ¿no? Correcto. El cuidar a un niño, el tener que cocinar, son trabajos que no tienen un título, pero hay mujeres que son felices con ese trabajo, y si su pareja es un buen proveedor y no trata de usar el dinero como una forma de control y no hay abuso ni nada por el estilo, perfecto. ¿Y por qué te preguntaba sobre eso? Sabemos que más allá de esta ausencia relativa por parte de tu mamá, te crían tus abuelos, también cuando llegaste a este país tuviste a tus 2 nenas, sí. Te casaste y te divorciaste. ¿Qué tan difícil es reinventarse nuevamente después de un divorcio? Allí venimos al tema de la bancarrota espiritual, porque cuando tú te divorcias, sin duda te tienes que reinventar, porque al divorciarte, y eso lo comparto, hoy en día lo comparto en mis redes, siendo realtor, decidí hacer de mi proceso de sanación
un proceso compartido, porque sé que muchas mujeres pasan por eso. Y creo que ha sido una forma quizás de sanar también, el poder hablarlo, porque son procesos muy solitarios. Y poder expresarlo y sentir que yo puedo de una manera u otra levantar a otra mujer. No quiero salvar al mundo, con salvar a alguien es suficiente, no salvarlo literalmente, pero sí que el que me escuche y escuche mi vivencia sepa que es posible salir. ¿Qué es lo más difícil de un divorcio? La muerte de muchas cosas, porque es que, y yo lo digo así, suena como que feo, pero es que el divorcio es eso, es una muerte. Es la muerte de muchos sueños con tu pareja, es la muerte de la idea de familia, es la muerte de esa idea que tenías de que ibas a llegar a viejitos juntos. Y lo más fuerte de un divorcio, en mi caso, porque cada divorcio y cada persona es diferente, pero en mi caso fue la muerte de esa identidad que yo había creado durante mi matrimonio. Nuevamente. Porque yo, recuerda, vengo tambaleando mi autoestima desde que llegué a este país, donde tenía mi autoestima puesta en un título, y entro en una relación y allí, bueno, tuvimos 13 años de relación. Cuando salgo me doy cuenta de que yo estaba en una bancarrota espiritual, porque trabajando en mí, porque obviamente son muchos cambios, el tener que ser madre soltera y sin que en mi vida hubiese pensado que iba a ser madre soltera, el tener que llevar las riendas completamente financieramente hablando de mi hogar. Entonces es como que son muchos duelos, si lo puedes llamar, se escucha mejor duelos que muerte. Son muchos duelos porque muchas cosas mueren. O sea, sí, entonces no lo he pasado, pero asumo que debe ser como cuando se va alguien, ¿no? La partida de algún familiar, es también la partida de esa fotografía ideal que tienes de mamá, papá, hijos. Correcto. Y es como que te tienes que reinventar porque es que ya no puedes ser la misma. Porque cuando tú estás en esa relación, tú eres la esposa con tus hijos, pero tiene que renacer una nueva persona. Y eso es lo que me ha pasado. A lo largo de estos 2 años he tenido que renacer como persona, reencontrarme y ver quién era yo sin ese matrimonio. ¿Te sentiste fracasada? Cuando yo salí del matrimonio ya no me sentía fracasada, porque me costó tomar el paso para no sentir el fracaso. Porque sí tengo un tema fuerte con el fracaso, que todavía lo trabajo, y es lo que le quiero enseñar a mis hijas siempre. De hecho, una de sus afirmaciones es que no importa el resultado, no importa si fallé, eso no determina lo que yo soy, porque precisamente por arrastrar este tipo de heridas y quizás esta crianza, cuando algo no sale bien, como por ejemplo un matrimonio, yo tiendo a verlo como un fracaso. Y yo tuve que entender y hacer un trabajo interno de entender que el fracaso era quedarme. Mira, tú le diste la vuelta. El fracaso era quedarme negándome a mí misma. Y a eso voy cuando te hablaba de la bancarrota espiritual. Porque hay un momento en el que tú te quedas en deuda, tú te sales de esa relación y quedas en deuda tú contigo mismo. Y esa es la bancarrota, quedas en deuda completa porque te diste cuenta que te abandonaste, que te convertiste en alguien para encajar en un modelo de vida de otra persona. Las razones por lo que eso puede ocurrir, principalmente obviamente autoestima, sin duda. El que ya viene debilitado del sistema de autoestima desde el momento que inmigras, que viene todo el tema de la inmigración. Pero el sentirme en bancarrota espiritual fue como que wow, ni yo misma fui capaz de hablar por mí misma, o sea, de ser yo. Me perdí en la maternidad, me perdí en el matrimonio, porque no solamente es con la pareja. Muchas veces cuando tenemos hijos, basamos de nuevo nuestra identidad en ser mamás. Hijos. Y parece que todo lo demás ya no, bueno, ya soy mamá, ya todo lo demás como que mi rol más importante sí es ser madre. Dicen que cuando una mujer toma la decisión de separarse finalmente, ya como tal ha vivido su duelo durante el matrimonio como tal, que cuando ya dice hasta aquí es porque ya ha procesado eso de forma interna, y es que para el hombre recién es como un despertar, ¿no? Sí. Dice, ¿y por qué de momento? Y no es que de momento, ya se ha procesado internamente en el caso de la mujer, y que ya cuando dice, sabes que esto no va para más, ya está fortalecida, porque sí, lo ha vivido
por mucho tiempo. Lo ha hablado, lo ha conversado y se ha dado cuenta de que esto ya no da para más. ¿Tú lo intentaste? Muchísimas veces. Teníamos 13 años de matrimonio. Lo intenté muchísimas veces porque uno se queda en las relaciones aun cuando no funcionen. Te quedas por los hijos, te quedas por el ideal de familia, te quedas a veces por las creencias religiosas, te quedas porque la familia muchas veces dice, pero ¿cómo te vas a divorciar si tú estás bien, si lo tienes todo? ¿Me entiendes? Entonces son cosas que La presión social, ¿no? te toca entrar contigo misma. Y de eso hablo mucho hoy en día y soy tan enfática y quizás intensa con el tema, porque es cuando estás, o sea, es estar contigo misma y entenderte tú y decir, mira, no importa lo que diga mi mamá, no importa lo que diga mi hermana, no importa lo que diga la familia, no importa lo que diga el mundo, lo que importa es lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Y si yo me estoy perdiendo a mí misma dentro de esta relación, nadie está viviendo eso por mí. Y en el momento que tomé la decisión, yo estaba bien con ese tema de la familia, ya había hecho el luto, obviamente, con respecto a mi pareja dentro del matrimonio. Y lo más importante para mí, y fue lo más difícil, fue el hecho de quitarle la unión familiar a mis hijas. Eso justo me iba a llevar a mi otra pregunta. ¿No te sentiste exactamente, no te cuestionaste, le estoy quitando esa imagen paterna? Muchos años. Yo estuve más de 6 años tratando de divorciarme y no tomaba la decisión. Y lo que te retenía, sientes tú, principalmente eran tus hijas. Creo que mis hijas, creo que también la falta de autoestima, la codependencia emocional y la codependencia económica, aun cuando yo siempre fui una mujer productiva, hablando de economía, pero como que mi aporte era minimizado, ¿sabes? Como que no es suficiente, no es mucho. Y teníamos un estilo de vida alto, obviamente, gastos altos, donde yo hacía un aporte que no era el aporte 50-50, pero era un buen aporte, sin embargo, era minimizado. Muchos años estuve sin trabajar cuando tuve la niña pequeña, la mayor, y yo por eso digo, hoy en día, la mujer que quiera quedarse y está feliz con eso es lo más maravilloso del mundo. O sea, ¿tú no crees que la madre que se queda junto al esposo que no quiere por el hijo sea el hijo la razón correcta para hacerlo? Tú sabes que no. Porque eso lo escuchamos mucho. Una mujer, en mi experiencia personal, no debe quedarse con ninguna pareja por sus hijos. Los hijos crecen y los hijos se van y hacen su vida. ¿Y a veces le hacemos nunca te reclamaron? Mira, no. A veces le hacemos más daño a los hijos estando en la relación. Y eso es lo que yo veía. Yo decía, si no hay amor, y yo lo veía de mi parte, si hay desamor de mi parte, mis hijas van a aprender a que eso es normal, a que un matrimonio que no se ame es normal. Adicional a otras cosas, pero ellas veían el ejemplo. Gracias a Dios nunca fuimos un matrimonio de golpes ni nada por el estilo. Pero sí, yo decía, ¿cuál es el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijas? Si estoy infeliz y ellas me van a ver infelices y el día de mañana ellas van a decir, mami, pero ¿por qué no te divorciaste? ¿Cuáles son esas preguntas, Eileen, que uno se debe hacer para identificar esto ya no da para más? ¿Cuál fue esa pregunta que tú te hiciste? Yo creo que más que pregunta es cuando tú sientes. Cuando tú dejas de respetar a tu pareja, cuando tú dejas de admirarlo. Obviamente la falta de admiración lleva a que tú le pierdas Totalmente el respeto de acuerdo por contigo. completo. Obviamente cuando no hay respeto de parte de tu pareja hacia ti, ya llega un momento en el que tú sientes, tu cuerpo te habla todo, Ivette. Tú sientes que ese no es tu lugar. Y yo lo sentí por muchos años, solo que no tenía el valor. Porque es muy difícil Hay que ser salirse de la estabilidad para hacer algo completamente desconocido. La comodidad. Salir de la zona de confort. Claro, yo estaba súper cómoda, vivía súper bien, trabajaba, pero el mes que no trabajaba, tú sabes que soy agente de bienes raíces, el mes que no se vendía una propiedad, si yo tenía que aportar menos, aportaba menos y tenía esa tranquilidad. Entonces yo decidí escoger mi lucha, decidí escoger mi dolor. O era el dolor de vivir en una relación que me hacía infeliz y que me estaba desgastando y me estaba abandonando yo misma, o el dolor de tomar las riendas de mi vida financiera, de mi vida emocional y ser yo. ¿Iba a ser doloroso? De las dos formas, solo que una iba a ser hasta que yo me muriera, si la muerte era lo que nos separaba, y la otra va a ser temporal, hasta que yo supere. Qué forma tan sabia de verlo. Justo los otros días te comparto, estaba leyendo
unas lecciones de vida de un periodista muy conocido y decía, si hay algo garantizado para todo ser humano es el dolor. Lo importante es saber qué hacer con ese dolor. Y eso es precisamente lo que me estás ahora compartiendo. Tú decías, yo sé que por ambas partes voy a pasar dolor. Correcto. Uno va a ser permanentemente y otro va a ser temporal. Tú optaste por el temporal. ¿Qué es lo que más miedo te dio cuando decidiste tomar ese paso y sabías que ibas a romper con todo el tema de vivir con cierto estatus de vida, que tus niñas a lo mejor no iban a ver a mamá, a papá tan frecuentemente, que a lo mejor te tenías que mudar de casa, que ya no ibas a ser la esposa de... La parte financiera creo que es la parte más difícil y hoy en día cuando comparto videos de esto, muchas mujeres me escriben que no se quieren ir de la relación porque dependen por financieramente wow. de la pareja. Wow. Incluso he recibido mensajes de personas que producen dinero bastante para vivir solas, pero no quieren perder el estatus. Uy, eso está fuerte. Y eso es muy común ahora que lo veo. Era parte de mi mundo. Qué fuerte. Pero hoy en día que lo escucho y lo leo en cosas que me escriben en los videos que estoy haciendo, que son videos bien orgánicos, como te digo, porque yo decidí qué hacer con mi dolor. ¿Y tú qué le dices a esas mujeres que te hacen ese comentario? Yo digo que tienes que hacer un trabajo de amor propio. Yo no puedo decir, yo no soy psicólogo, no soy experta en el tema, simplemente estoy compartiendo algo de mi vida. Hablas desde tu experiencia. Desde mi experiencia. Y lo que a mí me ayudó fue trabajar en mí. Trabajar en mis heridas de la infancia, trabajar en tu bancarrota espiritual. En mi problema de autoestima, en cómo yo me veía, en que no tengo que buscar la aceptación del otro, que por qué tengo que estar constantemente en la lucha de demostrarte que yo soy buena, y entender el porqué de esos patrones y el porqué de esas conductas me hizo mucho bien. O sea, tú tuviste que retroceder en el tiempo hasta tu infancia. Yo hice, dentro de estas mentorías que he hecho regresiones, he hecho hipnosis, cosas para ir al pasado, perdonar a mi mamá y no solo a mi mamá, perdonar cosas de mi infancia. Algo que descubriste durante ese proceso de autodescubrimiento que ni siquiera se te hubiese pasado por la mente. Yo creo que descubrí, lo que sigo descubriendo es que yo no me permitía disfrutar. Yo siempre estaba en el hacer porque pensaba que yo era más valiosa por lo mucho que hacía. Entonces yo era de esas mujeres incansables, limpiando casa, trabajaba, no paraba. Yo tenía una nani, incluso teniendo nani que cuidaba a mi bebé y hacía las cosas de la casa, yo igual tenía que limpiar arriba. Porque mi valor estaba puesto en eso, en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y este descubrimiento de tantas cosas hoy en día me hacen ver que por eso terminé exhausta y terminé en bancarrota espiritual, emocional y de todo tipo, porque yo estaba dando y llegó un momento que yo me quedé sin nada para dar. Solo daba que quedaste de la drenada. nada. De nada. Me quedé drenada por completo. Entonces, descubrir todo esto me ha enseñado, primero, que valgo por lo que soy. Segundo, que merezco disfrutar. Merezco los momentos de disfrute. Y es un trabajo, porque tengo que decírmelo yo misma. Elin, tómate un descanso. No tienes que trabajar corrido 8 o 10 horas sin parar porque no depende de eso tu prosperidad. Sí, tenemos que trabajar, es cierto, pero tenemos como la mala creencia de que si trabajamos más, tenemos más dinero. No, hay que ser un poco más estratégico. Exacto. ¿No? Menos es más a veces. Exacto. Y entonces esa parte, el descubrir eso y el descubrir que tengo que mirarme un poquito más con compasión, no con lástima. Siempre es importante hablar de estos temas con mucha cautela, porque uno no quiere caer ni en el verse como una víctima, ni en el querer juzgar a nadie, ni echar culpas, pero sí, el verte con más compasión. ¿Sabes el tratarte más dulce. Dicen, y ahora voy a hacer un paréntesis acá con lo que me comentas, Eileen. Dicen que uno se debe preguntar cuando uno se trata a sí mismo si así trataría a su mejor amiga. Porque uno tiende a ser tan exigente con uno misma y yo te apuesto que si tú te preguntas, ¿así trataría a mi mejor amiga? La respuesta sería probablemente no. Y a mí me ha servido muchísimo. A mí que tendía a ser una persona perfeccionista y creo que primero la perfección no existe, empezando por ahí. Y es
y te preguntas, ¿por qué quiero ser perfecta? ¿A quién le quiero demostrar? ¿No? Entonces me empecé yo a hacer esa pregunta y digo, ¿trataría sí o no? Si yo tengo mucha compasión por los demás, ¿por qué no la tengo consigo misma? Y a mí esa pregunta me ha servido. Yo he dicho, yo creo muchas veces en el poder que tienen las preguntas, ¿no? Los grandes cambios en mi vida lo he hecho cuando me he hecho una pregunta y he dicho, wow, esta es la respuesta, entonces por aquí no es, vámonos por allá, ¿no? Pero esto que tú has dicho me parece tan valioso y estoy segura que muchas personas, independientes, hombres, mujeres, venezolanos, colombianos, en la edad en la que se encuentren, se van a sentir identificados porque hay muchas personas que llegan a la adultez y no trabajan estos episodios de su vida, de la infancia, en donde uno arrastra con traumas, situaciones que no ha sanado o porque simplemente las quiere evitar, porque es doloroso enfrentar la realidad. Exacto. Es muy doloroso abrir las heridas de la infancia y trabajarlas, porque tienes que entender algo. Tú vas a abrir tus heridas de la infancia para perdonar y para aceptar, no para culpar a nadie, porque entonces vas a continuar siendo víctima de tu historia. Y yo creo que toda mi historia actual, de mi divorcio, a fin de cuentas ha sido una bendición, porque me permitió reencontrarme, me permitió aprender a valorar cosas de la vida, me permitió quizás poner el ego en su carril correcto y entender que soy mucho más que cualquier otra cosa que yo cargue puesta, cualquier carro que yo pueda manejar, cualquier cartera que pueda tener, cualquier título que pueda lograr, incluso el título de madre. Esta situación, todo este proceso me hizo amarme más y eso es muy hermoso. Y eso solamente se puede lograr a través de procesos duros y a través del caos que puede generar un cambio como un divorcio o como mudarte de país. Y todo depende de la perspectiva que tú les quieras dar a una situación, porque yo pongo ese mismo escenario en otra boca y a lo mejor me pinta un cuento totalmente distinto, ¿no? Pues sí, puede ser, totalmente. Y lo otro que yo te digo, y te comenté desde que nos conocimos, es el hecho de que yo me pregunté, ¿qué voy a hacer yo con este dolor? Porque no te voy a negar que hasta el día de hoy muchas cosas duelen, porque es un proceso. Lo que es el divorcio, yo tengo 2 años. Que la vida separada. Es un proceso. Y es un proceso, no es que tú mañana vas a sanar. Y quizás tu familia y tus amistades pueden decir, pero bueno, you have to go over it, como que hay que pasar la página. Y no se trata de no pasar la página, se trata de vivir tu emoción, no quedarte estancada allí, pero no evitarla. Y eso es lo que yo me he permitido durante todo este proceso, no evitar las emociones, sino que si tengo ganas de llorar, yo lloro. ¿Cómo? Si tengo ganas de sentirme con rabia, solo que trato, bueno, a través de la meditación, de hablar con Dios. Qué difícil es meditar, ¿eh? Es difícil. Ay, sí. Dios mío, escucho eso tantas veces. Voy al médico y me dice, Ivette medita. Voy donde la chica de yoga, Ivette medita. Respirar, Zumba, mira, Ivette medita. A veces no se trata solo de meditar, que vas a estar como un gurú allí de la meditación. Pero mira, yo encontré que cantar, a mí me encanta cantar desde niña, y cantar también es una forma de meditación. No sé si sabías mira, eso. no, hoy aprendí algo nuevo, me encanta. Yo aprendo algo nuevo todos los días de mi vida. Sí, bueno, cantar es una forma de meditar, yo también lo aprendí hace poco y yo dije, wow, qué lindo, porque es verdad, cuando tú cantas tú tienes que respirar con el diafragma y te concentras. A mí me gusta mucho cantar canciones de Dios, entonces me conecta con mi divinidad, me conecta conmigo misma, me relaja porque respiro. Entonces esas cositas me han ayudado mucho durante el proceso. Y darle propósito a mi dolor, que es parte de el por qué nos conocimos tú y yo, que es decir, yo estoy pasando por esto y yo quiero ayudar a otras personas a que entiendan lo que están viviendo, sean más compasivas con ellas mismas, sin ser yo psicólogo ni nada por el estilo, pero que entiendan también que van a superarlo. Que hay procesos que duran tiempo y que nadie le debe poner un tiempo a tu sanación. Nadie tiene que decir cuándo tú tienes que pasar la página. Ser compasiva contigo misma, trabajar en tu amor propio y simplemente ponerte metas, hacer cosas que sean saludables para ti, todo lo que te haga feliz y te haga sentir en tu cuerpo, en el presente, porque es muy difícil cuando estás en el pasado y cuando estás con la ansiedad del futuro. Entonces eso es uno de los trabajos más fuertes que yo tengo que hacer, que no es que lo tengo todo claro hoy en día, es el trabajo que trato de hacer, porque sí me tiendo mucho a ir al futuro. El pasado ya, gracias a Dios, como que he hecho mucho el pasado, depresión, futuro, ansiedad. Entonces sí he trabajado y sigo trabajando mucho ese tema. Y yo creo que ese es el mal de muchísimas personas hoy en día. En esta bancarrota espiritual que cuando yo lo escuché de ti,
yo dije, wow, o sea, yo siempre había escuchado bancarrota financiera, tengo roto el bolsillo, no hay dinero, pero me gustó muchísimo. En toda esta superación de bancarrota espiritual, que así tú lo llamas, ¿juega un papel Dios? 100%, 100%. Yo pienso que si tú no tienes un ser superior en quien creer, cualquier ser superior en quien tú creas, tú puedes creer en la luna, el sol. Para mí, Dios, sin duda, ha sido clave porque, como te dije, son procesos muy solitarios. Hay un momento en el que ya nadie te puede apoyar porque es un proceso tuyo interno. Es un proceso donde tú te confrontas contigo misma, con tus propias sombras. Y eso es muy importante porque todos hablamos muchas veces de lo que el otro me hizo. Y sí, puedes haber sido víctima de muchas cosas, como en mi caso, pero hay un momento que tú tienes que dejar de pensar en lo que el otro te hizo y enfrentarte con tus propias sombras, porque algo te llevó a aceptar, algo te llevó a abandonarte. Y esa confrontación es muy difícil. Y solamente el amor que sientes de parte de Dios es el que te va a abrazar. Solamente en esos momentos de soledad, donde tú estás solo con ese espíritu, que es una presencia que va más allá de lo que cualquiera puede ver, solo tú lo sientes y es allí donde tú recibes consuelo, es allí donde tú dices, voy a seguir adelante porque Dios quiere cosas mejores para mí, porque Dios de esta bancarrota me va a sacar. Así como las personas salen de las bancarrotas financieras, ¿cuántas personas millonarias han caído 4 o 5 veces en una bancarrota financiera y salen? Asimismo, tú puedes salir de una bancarrota espiritual. ¿Tú qué hacías? ¿Leías la Biblia? ¿Ibas donde un sacerdote? Porque si tengo una bancarrota financiera, voy a un contador, a un abogado especialista y le digo, a ver, ayúdeme a salir de esto. Y te dicen paso 1, paso 2, paso 3, esta es la estrategia, vamos. Pero una bancarrota espiritual creo que es algo mucho más complejo que una bancarrota financiera. Yo creo que es una mezcla de todo lo que te dije. Yo iba a la iglesia muchas veces. Cuando quería ir, no era una cosa de religiosidad. Hoy en día no me considero religiosa, puede haber sido toda mi vida Fíjate que pocas veces hablo de este tema. Hablo muy poquito del tema Dios. Sí creo que hay un ser superior. Se llama el universo, la luna, el que sea. Yo como tal creo en Dios. No todo el mundo tiene que creer en lo mismo, exacto, pero creo que es muy valioso y te ayuda muchísimo a agarrarse de algo, sí, que tiene que ser algo superior, algo que tú creas fielmente, porque en la vida uno va a pasar momentos muy difíciles, ¿no? Temas de abandono, desde la infancia, puede ser ya de adulto, un divorcio, ¿no? La pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida de una madre, son momentos que marcan un antes y un después en la vida del ser humano. Eileen, ¿qué es lo que cómo es que vas a transformar este dolor que poco a poco has venido sanando y que vas a continuar sanando, porque esto es un proceso largo y es parte de nuestra vida, es parte de la vida natural? ¿Cuál es tu propósito? Yo creo que mi propósito, como te lo comenté cuando nos conocimos, no es que creo, estoy completamente segura que tengo un llamado de parte de Dios, precisamente. Desde niña siempre le serví a Dios cantando en la iglesia. Siempre sentí como esa empatía especial por las mujeres y esa necesidad de ayudar a otras mujeres. Y a medida que fui creciendo, de hecho fui líder de mujeres por un tiempo en la iglesia donde yo servía hace como 7 años atrás, y yo sentía este llamado que yo pensé que era dentro de la iglesia, pero hoy en día yo siento que mi propósito recobró su sentido fuera de la iglesia. Mira, qué interesante. ¿Qué te hizo pensar eso? Porque ya yo no pertenezco a esa iglesia y yo por un tiempo quise servir a las mujeres dentro de esa iglesia y bueno, no se me permitió un momento por X y circunstancias y se terminó como digamos el contrato de ser líder de mujeres. Vale. Y yo dije, bueno, esto está en mi corazón. Y siempre, eso sí, siempre que una amiga estaba en una situación, siempre que yo de repente podía con mis cosas del día a día, mis historias del día a día, ayudar a otra mujer, es una cosa que me nace del corazón. Cuando tú tienes un propósito, tú te das cuenta porque de eso puedes hablar todo el día. Sí, lo haces de forma genuina. Puedes ser la persona más intensa del mundo y puedes quedar sin voz hablando porque amas hablar de eso. Dicen que cuando tu propósito es eso que puedes hacer incansablemente sin que te paguen. Correcto. Y bueno, nada, yo pienso que me dio mucha paz el hecho de decir, wow,
esto que estoy pasando puede ser parte de mi propósito de vida. No que Dios me lo puso en el camino. No quiero, porque no soy de las que cree que Dios te va a poner cosas malas, pero yo sí pienso que Dios puede transformar las situaciones negativas en situaciones positivas para ayudar a otras personas. Y siempre digo eso, Dios puede transformar, darte belleza en lugar de cenizas. Donde era supuesto que estuvieran tus cenizas, Dios puede levantarte y levantar a otras. ¿Y tú identificaste desde temprana edad tu propósito o lo descubriste ya de adulta? De niña siempre me gustó, siempre fui muy creyente de Dios desde niña y le canto a Dios desde niña en la iglesia. Desde que canté formalmente en la iglesia católica, cuando era católica, a los 17 años. Pero, ¿Cambiaste de religión? Sí. Canté en la iglesia católica, que era mi sueño, y luego me llevan ese mismo día que canté en el coro de la iglesia católica, me llevan a la iglesia cristiana y me encantó. Y me cambié de religión, cambié el patrón. Mira, yo vengo cambiando patrones de vida de mi familia. ¿En serio? De niña, ¿cambiaste religión? Sí, todos éramos católicos y bien religiosos. Y bueno, de allí la pasión por Dios, la pasión por cantarle a Dios siempre estuvo. El propósito de las mujeres yo creo que surgió más cuando ya era más adulta y empecé a sentir como esa necesidad de ayudar a otras. Te hacía la pregunta porque mucha gente ya de adulta vive en un constante descubrir de su propósito y en ese lapso de descubrir se pierde muchas veces. Y muchos hablan de propósito, pero propósito es más que una carrera, propósito es más de lo que tú haces en tu día a día para ganar dinero y pagar tu renta, tu auto, las cosas cotidianas de la vida. Pero no es fácil encontrar su propósito para algunas personas. Por eso te hacía la pregunta, ¿qué sucedió en tu vida para tú identificar el ayudar a las mujeres? Que ese era precisamente tu propósito. Y me atrevo a decir que fue este episodio que tú pasaste de divorcio en este país junto con tus 2 niñas. Yo creo que hoy en día sí. Aunque yo sentí ese llamado, digamos, por llamarlo de esa manera, ese llamado de parte de Dios, creo que lo que me da la convicción hoy en día es el hecho de que cuando yo cuento mi historia o puedo escuchar a otra mujer diciéndome algo, y no te estoy hablando de mujeres, yo no tengo un programa de coaching ni nada por el estilo el día de hoy, pero el hecho de que compañeras con las que trabajo, amigas, me puedan contar sus historias y se sientan confortadas cuando yo les cuento algo que yo superé, y yo digo, eso a mí me llena el corazón. El hecho de saber que esa mujer, por algo que yo viví y superé, ella dice, es posible, hay esperanza. Y yo creo que es un poquito sentir que tú puedes ser como esa lucecita que puede encender a otra mujer. Y yo creo firmemente que las mujeres no debemos andar en competencia, que cuando estamos juntas somos invencibles. Sí. Y por eso yo atraigo mujeres hermosas como tú, como muchas mujeres con las que hoy en día, que son parte de mi nueva vida, de mi nueva identidad. Y son mujeres que estamos en el mismo, digamos, en el mismo llamado, sintonía. en la misma sintonía, porque somos mujeres que nos gusta ayudar a otras personas. Entonces, obviamente que no me paguen por eso, precisamente, si me llegan a pagar un día por eso, genial, pero yo hago otra cosa, yo soy agente de bienes raíces, pero mi propósito de vida está ahí. ¿Y por qué no? Puedes ser coach, es que te puedes dedicar, sí, puedes ser conferencista, por ayudar a muchas mujeres a través de tu historia. Yo pienso que es parte de mis planes, me veo, mi visualización, poderoso, estoy escribiendo un libro. Lo más poderoso que cada persona tiene es su voz y es su historia de vida. Para mí es una huella digital porque muchas pueden ser venezolanas, muchas pueden haber estudiado Derecho, muchas pudieron haber tenido 2 hijas, tener un esposo, pero cada historia de vida es única. Para mí es la huella digital y eso es precisamente lo que es tu valor agregado en este mundo, ¿no? Eileen, yo tengo como costumbre leer un pedazo del texto de un libro. Me encanta leer, amo la lectura. Justo hace unos años para acá me he reconectado con la lectura de niña, me gustaba mucho de leer, pero la vida tan agitada a veces te lleva a otro tipo de rutina. Sin embargo, de ahora en adelante, o de hace unos años ya hacia adelante, me he vuelto a conectar con la lectura. Y tú puntualizabas el tema de que tu propósito es ayudar a las mujeres. Y yo siento que para poder ayudar mejor a las mujeres, más allá desde mi historia de vida, yo no te puedo contar la historia de la mujer divorciada porque no lo soy, pero sin embargo eso no quita que yo pueda dar una mano, ¿verdad? Y lo hago a veces leyéndome y enterándome de otras historias de vida. Pero en este caso, este es el libro ¿Por qué no ascienden las mujeres? Wow, y son 12 hábitos que comparten en donde te dice
Rompe los 12 hábitos que te impiden avanzar hacia tu próximo aumento, ascenso o trabajo. Te comparto de forma personal que mucho he sentido que a las mujeres les cuesta mucho negociar su salario. Van y te dicen, te voy a ofrecer $100,000. Voy a hablar hipotéticamente y dice, wow, esto ya es 20% más de lo que yo gano. Perfecto. Pero siempre es bueno negociar. Lo peor que te pueden decir es que no, y si no, pues pide una semana más de vacaciones, que eso se traduce en dinero. Pero por lo general la mujer le cuesta pedir un poquito más. No sé si es un tema cultural. De hecho, en un momento estuve considerando altamente hacer eso, mi tesis. Decidí no hacerlo porque casualmente tenía una compañera que se estaba enfocando en ello, pero para propósitos de esta entrevista, porque si no, esta conversación necesitaría horas, voy a hablar del hábito número 3 y dice, sobrevalorar la experiencia. Intentar dominar todos los detalles de tu trabajo para convertirte en una experta es una gran estrategia para conservar el empleo que tienes. Pero si tu objetivo es ascender a un nivel superior, es probable que tu experiencia no te lleve hasta allí. De hecho, el dominio de tu función actual suele ser una estrategia útil para mantenerte en ella. Yo te hago a ti la pregunta si tú alguna vez has sentido eso. Que necesito saberlo todo para aplicar por un trabajo, sí, totalmente. Y yo eso creo que es parte del perfeccionismo de la mayoría de las mujeres, que queremos saber, no nos sentimos calificadas del todo siempre. Tenemos como que ese diálogo interno que no es suficiente. Tengo que estudiar más, tengo que lograr más, tengo que saber más. No estoy lista todavía porque no tengo todo el conocimiento. Y sin embargo, no necesariamente es así, no lo tienes que saber todo. Exacto. Yo, a través de más de una década en el mundo corporativo, me hacía una pregunta. Yo decía cuando veía a los ejecutivos que ellos no eran los que ejecutaban como tal, simplemente los que daban un mensaje y se acercaban a ti a decirte qué herramientas necesitas, este es el objetivo, dime qué herramientas necesitas para make it happen, como dicen en inglés, ¿verdad? Y yo observaba y observé por años. Y si algo tenían estas personas es que sabían comunicar, sabían hacer preguntas, dar un mensaje claro y conciso. Yo decía, ¿cómo es posible que esa persona esté en esa posición si al fin y al cabo no sabe, no está haciendo el trabajo sucio, como le dicen, el dirty work? Y por muchos años, ignorantemente, pues juzgaba. Yo decía, wow, no es justo. Y de pronto, a medida que uno va creciendo a nivel profesional, me di cuenta y dije, es que necesariamente no tienes que saberlo todo. Tienes que ser capaz de poder comunicar, hacer las preguntas y ser un buen gestor, ¿no? Entonces, el líder, dicen que no es el que siempre está encima tuyo diciéndote qué tienes que hacer, sino el que saca tu mejor parte, tus mejores virtudes y las exponencia de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, yo cuando leo este hábito número 3, digo, wow, qué cierto. O sea, como en parte validó este pensamiento que yo tenía. ¿Qué hábito tú le sumarías a este? Yo le sumaría el creer en ti, sin duda. La actitud de creer que puedes lograrlo, porque eso es muy importante. Hay gente que está en puestos de trabajo que quizás están menos calificados que tú, pero están allí porque creyeron que se lo merecen. Qué importante es eso. Hay un dicho que dicen en inglés, no sé si lo han escuchado, fake it until you make it. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con ese dicho. Sí, pero claro, hay que sí. No, totalmente. Yo decía, wow, yo no creo mucho. Por supuesto, creérsela. Pero primero tienes que hacer un trabajo interno de tú visualizarte. Y cuando digo visualizar, no es cerrar los ojos y verte, es de verdad concientizarlo y decir, ¿sabes qué? Yo soy capaz. Y creer que te lo mereces. Totalmente. Creer que te lo mereces. Y las cosas yo no sé cómo, y se los prometo, no sé cómo suceden. O sea, sí he llegado te puedo dar un sinfín de ejemplos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba en el mundo corporativo, siempre pasaba por la empresa de los medios y decía, un día voy a trabajar en algo que tenga que ver en el periodismo. Yo no hacía nada que tenía que ver con periodismo y decía, bueno, una niña ilusa que sueña. Oye, años más tarde me encuentras haciendo periodismo, ¿no? Y yo hacía algo totalmente diferente. He logrado fusionar mi habilidad por los números y mi parte analítica con el tema de las comunicaciones. Entonces, yo sí creo fielmente que uno debe creer en sí mismo. Claro. Qué valioso esto que tú me dices. Y la palabra tiene mucho poder. Fíjate que tú dices, tú te veías y dijiste, o sea, como que querías ser periodista y tú sabes que con esto también
me regalas un mensaje con el que me voy hoy. Y es el hecho de que, precisamente porque mi carrera en este momento es real estate y no es el coaching de mujeres, sí me estoy preparando para eso, pero precisamente para mí todo es un proceso. Yo soy, imagínate, soy bastante como estructurada, cuadrada un poquito a veces con la mente y es el que quiero tener todos los conocimientos y todo, pero sí me veo y hablaba de la palabra tiene poder porque yo sí desde hace muchos años yo decía, yo le voy a hablar a muchas mujeres. Yo sé que yo voy a hablarle a muchas mujeres y yo no sabía cuál era la historia que iba a contar. ¿Sí me entiendes? Hoy en día tiene sentido porque yo hoy tengo una historia. Tienes una historia. Y siempre la has tenido en realidad. Claro, pero yo no lo siempre pero hoy la en has día tenido. como que llegó el momento. Hoy la has hablarla. procesado, la has identificado, pero siempre todo el mundo tiene una historia. Yo me he topado con gente y dice, pero qué interesante tiene mi historia. Y digo, mucho. Sino que simplemente tú no lo ves porque es parte de tu vida. Exacto. Pero qué bonito que hayas ya finalmente identificado. Quién sabe, a lo mejor en un futuro tú y yo en un stage hablándole a las mujeres. Claro que yo sí. Para mí, mi mensaje siempre sí es... me visiono así, claro que sí. Bueno, la palabra tiene poder y ¿por qué no? Eileen, para terminar, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cuál tú crees que es la mejor inversión que puede hacer una mujer latina en Estados Unidos? Inversión, bueno, primero en sí misma, sí hay que invertir en trabajar en ti misma, pero si hablamos del mundo financiero, una de las mejores inversiones, y tú lo sabes muy bien, sin duda es la inversión en real estate. Si te pones a ver, la mayoría de las personas millonarias del mundo tienen parte de sus inversiones en lo que es inmuebles, pues. Y eso, sin duda, debe ser... Tú no te puedes morir sin tener una propiedad. Tú tienes que invertir en real estate porque definitivamente es algo que es una de las cosas que más da dividendos, da más ganancias. Y mucha gente está trayendo sus capitales de otros países para acá, para Estados Unidos. Y no solo en real estate, es en real estate en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la edad ideal para comprarse una casa? Yo veo personas muy jóvenes hoy en día comprando casas, ¿sabes? O sea, 25, 26 años ya pueden estar comprando sus casas. Idealmente siempre la gente que ya tiene su familia después de los 30 es que comprar una casa. Pero yo pienso que eso no tiene realmente una edad ideal. Bueno, si nos educáramos financieramente desde muy jóvenes, comenzáramos a tener casa desde muy jóvenes. De hecho, yo tuve mi primera casa a los 25 años. Mira, yo por ahí. Yo me gradué y eso fue mi objetivo número 1 después de graduarme. Y así se cumplió. Para tu primera propiedad, ¿qué tú recomiendas? Yo recomendaría casa. Si hablas de rentabilidad, cuando tú le agregas el mantenimiento y la asociación a tus gastos de tu inversión, tu rentabilidad va a ser menor. Al comprarte un dúplex o comprarte un single family home que no tenga ningún tipo de asociación, obviamente tu retorno va a ser mucho mayor. Qué interesante esto que acabas de decir. Y es importante saber dónde uno se compra la casa. Y te hago la pregunta porque, por ejemplo, en Florida estamos expuestos a la temporada de huracanes, que ahora mismo estamos viendo estragos. Vimos en Texas lo que acaba de pasar. ¿Qué es lo que tú recomiendas ver a la hora que uno compra una casa en términos de locación? En términos de locación, es que depende. Realmente eso es una pregunta bien... Yo siempre digo que todo depende es realmente del comprador y del presupuesto del comprador. Pero tú puedes querer una casa en Golden Beach. Pero ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque muchas veces es, ¿qué viene primero? ¿Dónde quieres vivir o dónde te vas a comprar tu casa? ¿No? Porque a lo que voy es que dices, ok, ¿primero encuentro el trabajo o primero compro la casa? Bueno, imagínate. Obviamente tiene que tener el trabajo para poder comprarse la casa. Porque como es decir, pero tú te deberías comprar la casa no necesariamente en el lugar soñado, sino el lugar que esté relativamente cercano. Tú sabes que yo tengo mi opinión muy particular con respecto al tema de comprar casas. Tu primera casa no necesariamente tiene que ser la casa donde tú vas a vivir. Puede ser tu casa de inversión. Comprar para rentar. Porque si tú quieres vivir en un lugar que está más adecuado a tu estilo de vida, quizás en este instante de repente no tienes para pagar $1,5 millones, $2 millones para estar donde quieres estar, tú te puedes ir donde puedes rentar y tener ese estilo de vida, pero empezar con una propiedad que tú puedes comprar. Si no puedes comprar una de $1 millón, pero tienes para comprar una de 500,000, pero no quieres vivir en la zona donde te puedes comprar la de 500,000, cómprala, réntala y creas una plusvalía, un equity de la casa y con los años tú vas a poder
avanzando para comprar algo en lo que tú quieras vivir. Pero no necesariamente, la inversión de real estate no necesariamente es tener casa propia para tú vivir, ¿sabes? Es cierto, para invertir. Yo sí considero que la primera casa difícilmente va a ser la casa de tus sueños. No, casi nunca es la casa ideal. Difícilmente. Y lo dice alguien súper positivo, pero también con los pies sobre la tierra y siendo totalmente realista, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo de down payment que necesita alguien para comprar una casa o townhouse? Bueno, si son residentes de la Florida, pueden comprar hasta con un 3.5%, que es nada, realmente. Puedes comprar 3.5% del valor de la propiedad. Wow. O sea, te puedes comprar una casa de, digamos, de $500,000 con $15,000 más gasto de cierre. O sea, eso de por sí ya pone en ventaja el comprarte una casa, un townhouse versus comprarte un departamento, porque por lo general el down payment, la cuota inicial es de aproximadamente un 20%. Sí, si tú compras casa, no tienes ese problema de tener que dar el 20%, porque si es una casa que no está en un condominio, con reglas establecidas para este tipo de financiamiento, tú puedes comprar con el 3.5%. Ahora, para comprar un condominio, o sea, un apartamento con el 3.5%, ese edificio tiene que estar aprobado para los préstamos FHA, que son este tipo de préstamos. Mira. Entonces lo pone mucho más difícil. Y es mucho más difícil porque son muy pocos los condominios que están aprobados para FHA. Eileen, gracias. Hoy he aprendido un poquito de real estate, he aprendido un poquito de tu vida. Sabemos cuál es tu propósito, nos queda clarísimo. Gracias por abrirnos tu corazón, gracias por tener una charla a lo franco y espero poder tener prontamente a lo mejor una charla nuevamente contigo para que nos cuentes tu experiencia como coach, ayudando a otras mujeres que han atravesado por experiencias parecidas, similares a las tuyas. Gracias. Le digo amén a eso. Amén, amén. Y gracias a ti, Ivette, y te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con mujeres como tú, que no compiten, mujeres que les gusta realzar a otras mujeres, levantar a otras mujeres. El mundo es muy grande. Y es parte de lo bonito de todo este proceso, que Dios pone en tu camino gente como tú. Donde brilla una, brillan todas. Y con eso, mi gente, nos despedimos y será hasta una próxima historia.